Pues Dios me llevó a otra congregación y ahí sigo, ¿no? Hasta que Dios diga, hasta ahí vas a estar, o el Señor viene, no sabemos. Pero ahí estamos sirviendo, hermanos, al Señor. No crean que nos fuimos al mundo, no, para nada. Dios nos guarde, ¿verdad? De volver atrás, ¿verdad? Muy bien, pues vamos a orar, ¿verdad? Vamos a mirar nuestros rostros. Vamos a pedir la bendición de Dios. Yo creo que todos hemos venido a escuchar la palabra del Señor, también a orarlo, también a tener compañerismo con los hermanos, pero sobre todo, hermanos, ahorita es el tiempo de la predicación. Vamos a orar. Señor, muchas gracias porque podemos disfrutar este tiempo de comunión, primeramente contigo y después con la iglesia, con los santos, Señor, con tu pueblo aquí reunido, Padre. Señor, bendice la exposición de tu palabra. Abre nuestros oídos, no solo físicos, pero también nuestros oídos espirituales, Señor. Que este mensaje no sea un mensaje más, una predicación más, sino que pueda mover todo nuestro ser para hacer tu voluntad, para tomar decisiones, Señor, que honren y glorifiquen tu precioso nombre. Por Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Amén. Tienen ahí sus bosquejos, hermanos, sus boletines. Yo les recomiendo que pues, llenen los espacios y que me vayan siguiendo en el bosquejo. Tenemos, como siempre, ¿verdad? Como bautistas, los tradicionales 3 puntos, aunque a veces no es 3, a veces es un solo, a veces son varios. Eso no es algo ley, ¿verdad? Que tengan que ser 3 puntos, no, hermanos. Pero bueno, son varios versículos, pero yo solo quiero llamar su atención los primeros 4 versículos de Isaías, capítulo 62. Isaías 62, los primeros 4 versículos, poner atención sobre todos estos versículos, pero sí me gustaría leer todo este capítulo, que son 12 versículos. Una vez más, hermano, la cita, Isaías, capítulo 62. Estaremos enfatizando los primeros 4 versículos, pero para una mayor comprensión, tomemos en cuenta hasta el versículo número 12. Síganme con su vista, por favor, y todos pongamos atención a la palabra de nuestro Dios. Dice: por amor de Sión no callaré, y por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que salga como resplandor su justicia y su salvación se encienda como una antorcha. Entonces verán las gentes tu justicia y todos los reyes tu gloria, y te será puesto un nombre nuevo que la boca de Jehová nombrará. Y serás corona de gloria en la mano de Jehová y diadema de reino en la mano del Dios tuyo. Nunca más te llamarán desamparada, ni tu tierra será más desolada, sino que serás llamada Epsíbal, y tu tierra Beulah, porque el amor de Jehová estará en ti, y tu tierra será desposada. Pues como el joven se desposa con la virgen, se desposarán contigo tus hijos, y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. Sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas. Todo el día y toda la noche no pecarán jamás. Los que os acordáis de Jehová, no reposéis, ni le deis tregua, hasta que restablezca a Jerusalén y la ponga por alabanza en la tierra. Juró Jehová por su mano derecha y por su poderoso brazo, que jamás dará tu trigo por comida a tus enemigos, ni beberán los extraños el vino que es el fruto de tu trabajo, sino que los cosechan lo comerán y alabarán a Jehová, y los que lo envidian lo beberán en los atrios de mi santuario. Pasad por las puertas, barred el camino al pueblo, allanar la calzada, quitad las piedras, alzad pendón a los pueblos. Y aquí que Jehová hizo oír hasta lo último de la tierra. Decid a la hija de Sión: he aquí viene tu Salvador, he aquí su recompensa con él, y delante de él su obra.
y le llamarán pueblo santo, redimidos de Jehová, y a ti te llamarán ciudad deseada, no desamparada. Manera de introducción, hermanos, el profeta Isaías, cuyo nombre significa salvación de Jehová, fue un gran profeta, de hecho considerado dentro de los profetas, ¿qué, hermanos? Menores, para los mayores, por el contenido de su profecía, más de 60 capítulos, ¿verdad? Y es enviado de parte de Dios para ir a Sion, a Jerusalén, y traerles buenas noticias, porque ellos habían estado en el exilio, en pleno cautiverio. Pero este tiempo difícil para el pueblo de Dios estaba llegando a su culminación, de tal manera que el profeta, ¿verdad?, lanza ahora un mensaje no de juicio, como suele pasar con otros profetas, pero ahora trae buenas noticias, ¿sí? Muy pronto la nación va a ser restaurada, van a regresar, vamos a regresar, ¿verdad? Más o menos dura un periodo de 60 años. ¿Cuántos tienen 60 años, hermanos, aquí? No 61, ni 50, 60 años. Bueno, ese fue el tiempo que estuvo profetizando, hablando al pueblo, el profeta Isaías, más o menos en el periodo de 4 reyes de Israel. ¿Se imaginan? Un ministerio muy largo. Y me refiero al ministerio profético. ¿Qué debemos de entender por ministerio profético? No tiene que ver con predecir eventos del futuro, cercano o a largo plazo. La palabra profeta significa el que habla en lugar de Dios o a favor de Dios, el que comunica el mensaje de Dios, ya sea a otra persona, a un grupo de personas, a una ciudad, a una nación o al mundo entero. Hoy es para ustedes un día para hablar acerca de las misiones, y qué bueno. Mi congregación, Iglesia Cristiana Bautista Nazaret, estamos en lo mismo, estamos en sintonía, como que nos parecemos Monterrey con Nazaret, ¿verdad? Somos iglesias hermanas. De hecho, mis jóvenes con sus jóvenes tienen buena amistad y ya están preparando el próximo campamento, ¿verdad? Para niños, adolescentes. Así que además yo les sigo en casa, ¿verdad? Porque es parte de aquí de Monterrey. Sí, lo sigo siendo en el corazón, ¿verdad? Estoy con ustedes, hermanos. Como les decía, es un privilegio para mí compartir el mensaje de la palabra de Dios. Misiones, hermanos. Una pregunta para toda la congregación. ¿Cuántos misioneros, levanten la mano, están aquí? ¿Cuántos misioneros hay aquí en Monterrey? Levanten la mano sin temor, sin pena. Un hermano. En la mañana hubo un poquito más. Bueno, 1 o 2 por ahí. Ok. No sé cuántos estamos aquí, no los he contado, la verdad. Pero si fuéramos 70, 80 personas, déjenme decirle que hay 70, 80 misioneros del mundo. ¿Sabía eso? Le voy a hacer otra pregunta. Y levanté su mano también. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Eso sí, ¿verdad? Hasta con las 2 manos. Muy bien. ¿Cuántos cristianos hay aquí? Perfecto, muy bien. Pero ¿por qué separa lo que es un hijo de Dios, lo que es ser un cristiano y lo que es ser un misionero? ¿Por qué separar, hermano? Me regreso a una de las preguntas. ¿Por qué usted es hijo de Dios? Y claro, no quiero que me responda, pero alguien diría, bueno, yo soy hijo de Dios porque un día acepté a Cristo, como yo también lo hice, hermanos, a la edad de 7 años, su servidor aceptó a Cristo. Y a partir de ahí camino con el Señor, hermanos, gracias a Dios. Pero yo no diría esa respuesta, porque ser cristiano, porque un día acepté a Cristo, no, hermanos. En parte eso es correcto. Porque yo soy un hijo de Dios, porque usted es un hijo o una hija de Dios. No porque quisimos ser hijos de Dios, hermano. De hecho, Cristo lo dijo allá en el Evangelio de Juan. Ustedes no me eligieron a mí. O sea, tú no elegiste ser hijo de Dios ni cristiano. Entonces, a ti
ti tampoco ni a mí nos toca decidir, soy un misionero. No nos toca eso, hermanos. Eso solamente le corresponde a Dios. Y Dios te dice a ti, si eres un hijo de Dios, si eres un cristiano o cristiana, en automático, déjame decirte, hermano, tú eres un misionero, tú eres una misionera. Amén, hermano. Así es, hermano. Ahora, para yo explicar esto y yo entenderlo y enseñarlo, a mí me llevó años, hermano. Yo estoy seguro que hay hermanos que tienen muchos años en el cristianismo y son miembros del doctorado, pero quién sabe si serán cristianos. Y por lo que vi que no se levantaron las manos, pues no son misioneros. Pero creo que si es esa la realidad tuya, hermano, yo te invito a que pienses diferente, ¿verdad? Al común denominador, porque la mayoría no levantó su mano cuando pregunté quiénes son misioneros, cuántos misioneros hay aquí. Nuestro Dios, hermano, es un Dios misionero. Y tu Dios es mi Dios. Estamos hablando de dos dioses, hermano. Dios, nuestro Dios, el único que hay, no hay otro, es un Dios misionero. Si eres un hijo de Dios, si eres un cristiano, sabes lo que dice Juan 3:16. Ahí está. Un Dios misionero, hermanos, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y luego más adelante, Cristo en su ministerio dijo: como el Padre me envió, ahora yo los envío a ustedes. Y allí empezó el concepto. Tú y yo, todos nosotros, si somos hijos de Dios, si somos verdaderos cristianos, somos misioneros, hermanos. Dios te eligió a ti, no solamente para ser su hijo, sino también te eligió a ti y a mí para ser sus testigos, sus misioneros. ¿Dónde dice eso, hermanos? Hechos 1:8. Tú lo sabes, perfectamente lo sabes, pero lo vives en la práctica. ¿Sí? Qué fácil es decir yo soy hijo de Dios, qué fácil es decir soy un cristiano, y a veces muy difícil es decir yo soy un misionero de Dios. No porque yo decidí serlo, sino porque ese es el propósito de Dios para mi vida y yo lo he asumido, yo lo he tomado. Entonces soy un hijo de Dios por gracia, porque Él me adoptó, por eso soy hijo de Dios. No porque yo quise ser hijo de Dios, y tú tampoco. Porque soy cristiano, porque un día nací en Cristo, igual que muchos de ustedes. Pero ¿por qué tú no puedes decir soy un misionero? Bueno, porque a lo mejor te va a llevar muchos años como a mí entender que soy un hijo de Dios, soy un cristiano, pero que soy un misionero, ¿no? Pero yo espero que ese día sea hoy, en donde tú entiendas que no solamente eres un cristiano y cantes esa salvación que Padre vienes a ver, y que de los que no son salvos, ¿quién les va a hablar? ¿Cómo irán sin saber quién es Cristo? ¿Y cómo irán si no fueran enviados? Así que vamos a adentrarnos en este capítulo 62 y de los versículos 1 al 12 vemos dos grandes temas referentes a Israel, a Sion o a Jerusalén, pueblo de Dios en aquel tiempo. Primeramente, Isaías viene, ¿verdad?, con este mensaje, y es un mensaje de restauración. Los judíos estaban terminando su cautiverio, iban a dejar de ser esclavos, iban a ser restaurados como nación. ¿Usted sabe el año de 1948 qué ocurrió? Ese es un tema, hermanos, la restauración de Israel, que ya es una realidad. Y el segundo tema, en estos 12 versículos, habla de la destrucción de los paganos o de los infieles o de los enemigos que los habían cautivado por mucho tiempo. Dios nos llama a ejercer el ministerio profético a favor de nuestra tierra, de toda la humanidad, sin distinción de personas o clases sociales. Y hay un desafío que yo quiero dejarles en esta mañana, hermanos, y es el siguiente: que tú y yo y todos los creyentes verdaderos en Jesucristo
nos involucremos en la obra misionera local. Ustedes como iglesia lo están haciendo. Están haciendo la obra misionera, están evangelizando, están discipulando. Entonces, la obra misionera es local, también es estatal a nivel Jalisco, nacional y por último, la obra mundial. Porque si hablamos de misiones, hermanos, tenemos que abrir nuestra mente, nuestra visión y decir: yo soy un misionero aquí ahorita, en Zapopan, en Jalisco, en Guadalajara, donde usted viva, en México, y si viajo o estoy de viaje o me voy a visitar a otro país, allá también soy un misionero de Dios a todas las naciones. Mateo 28, usted recuerda la gran comisión, ¿verdad? Aquí él dijo la gran comisión, no solamente a los 12 o a más de 12 que ahí estaban reunidos. De primera instancia los dijo a ellos, pero Cristo lo dijo a todos sus discípulos, sus seguidores, a toda su iglesia, diríamos. Y para eso, hermanos, es importante que cada iglesia local asuma este ministerio profético, porque somos iglesia. ¿O para qué somos iglesia, hermanos? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahí está el propósito, la razón de ser iglesia. Una iglesia que no hace misiones, que no evangeliza, que no forma discípulos. ¿Qué diría usted? ¿Será una iglesia verdadera cristiana? Yo digo que no, hermanos, a la luz de la palabra. No es mi opinión, definitivamente. En el Antiguo Testamento observamos la figura del profeta. Ya dijimos, hay profetas menores, profetas mayores. Y es una de las imágenes más cautivadoras que presentan las Sagradas Escrituras. Un profeta. Las hermanas se quieren como profetizas, porque esto no es nada más de valor. Las hermanas también pueden compartir su fe, pueden hablar del amor de Cristo, de la salvación, del perdón. O sea, somos un reino de sacerdotes, gente santa, ¿verdad? Somos el pueblo de Dios, hermanos. En esta mañana, en la clase de escuela dominical, ¿verdad? Se hizo énfasis en dos grandes grupos que formamos e integramos la humanidad: los judíos y ¿quiénes, hermanos? Los gentiles. Pero lo último que enseña la palabra es judíos, gentiles y la iglesia de Dios. ¿A quién perteneces usted? ¿Ya perteneces a la iglesia de Dios? ¿Ya perteneces a la iglesia de Cristo? ¿Tú quieres ser como Cristo? ¿Quieres servir a Cristo? ¿Quieres obedecer a Cristo? ¿Quieres seguir su ejemplo? Y Cristo fue misionero. Mal haría yo, mal harías tú, mi hermano, mi hermana, en decirnos que somos cristianos, que somos hijos de Dios, pero eso de ser misionero como que no se me da. En realidad eso no debe de existir, hermanos. ¿Sí? Un profeta que habla en lugar de Dios o a favor de Dios. Aquel que trae el mensaje de Dios, ya sea una persona, una ciudad o todo un país. ¿Te acuerdas de Jonás, hermano? ¿Sabes la historia? ¿Verdad? Él no quería que los ninivitas se salvaran. Pensaba que no eran dignos de escuchar el amor de Dios, de su perdón y de la salvación. Pero al final las cosas cambian. Y Jonás ya no es más desobediente. Ahora dice: ok, ya lo entendí, ya me cayó el 20, decimos. Voy a ser un misionero a Nínive y voy a ir a proclamar un mensaje de juicio, de destrucción, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Pero también les dijo, empezando por el rey, sus súbditos y toda la nación, desde los niños, tienen que arrepentirse. Eso es parte de hacer misiones, hermanos. Hablar de que somos pecadores, de que tenemos que arrepentirnos, hablar de que Cristo es la puerta al cielo y no hay otro Salvador, hablar del amor de Dios. Quien profetiza tiene un compromiso radical con Dios, no con el pastor, no con la iglesia de Montoner, no con la denominación, no, hermanos, con Dios. Y a la vez tiene un compromiso con toda la humanidad. El apóstol Pablo lo expresó en esos términos: soy deudor tanto a judíos como a gentiles, a santos y a no santos,
soy deudor. En ese sentido, hermano, tú y yo somos deudores a los inmediatos que están en tu casa y en mi casa, que no son santos, a nuestros vecinos, amigos, compañeros de trabajo. Tú eres deudor si vives en Zapopan como yo soy deudor de Zapopan, a la gente que estamos en Zapopan. Si tú vienes de Guadalajara, tú eres deudor a la gente que vive ahí en Guadalajara y en Tlaquepaque y en otras partes, ¿verdad? Isaías 62 es un hermoso poema donde un profeta anónimo habla sobre un compromiso de hablar en el nombre de Dios, de hablar y no callar. El título de esta predicación, ustedes ya lo tienen ahí, hermanos: por amor no callaré. Por amor no callaré. Si no fue Isaías o fue otro profeta anónimo el que dijo estas palabras, lo importante, hermanos, es que tomemos la enseñanza. Dice en el versículo 1 de este capítulo 62: por amor de Sión no callaré. Tal vez tú tienes poco aquí en la iglesia, en la vida cristiana. Cuando dice Sión, estamos hablando de la ciudad de David, ¿verdad? Pero en realidad, más que decir por amor de Sión, es por amor a Dios. Esa es una buena razón, hermanos. De hecho, es el primer punto, ¿verdad? Si quieres completar ahí, rellenar el espacio, estamos hablando aquí de la motivación para hacer la obra misionera. No porque el pastor no te dice, o el encargado de misiones, o el organismo, no, sino hazlo por amor a Dios, porque amas a Dios, porque amas la iglesia Monte, porque amas la obra de Dios en general, porque amas a tu gente, a tus familiares, y no quieres que se condenen. Sea un misionero en tu casa, en tu trabajo, en la calle, en el parque, en la escuela, en todo lugar. Dice, por amor de Sión, no callaré. ¿No les parece, hermanos, un buen motivo para tomar para ti este desafío? Yo soy un misionero y como tal, ya que yo amo a Dios, amo a mi familia, amo a mis amistades, yo no debo estar callado. Yo entiendo que aquí hay diferentes caracteres, temperamentos, unos más extrovertidos, otros introvertidos, unos hablamos mucho, otros hablamos poco, pero hermanos, un profeta mudo no ayuda mucho, porque no habla, no dice nada. ¿Cuántos profetas mudos hay aquí? No levanten su mano, obviamente, ¿verdad? Pero tú y yo somos profetas por decisión de quién, hermanos? De Dios. Somos misioneros por decisión de Dios. Por amor de Sión no callaré, y por amor de Jerusalén dice no descansaré. O sea, no hay tregua aquí, hermanos. Es una batalla de cada día por las almas, para rescatarlas del mismo infierno, hermanos. ¿A qué estaría usted dispuesto a hacer por amor a otra persona? En mi caso, lo más que yo he hecho con una persona por amor es donar mi sangre. Yo creo que muchos de ustedes han donado sangre. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué lo hice yo, hermano? Por amor a la persona. En este caso estoy hablando por mi mamá, que ya murió hace más de 11, 12 años. Por amor a ella, ¿verdad? Y yo creo que tú en la condición de hijo o de hija, si se da el caso, tú estarías dispuesto a dar tu sangre para que la vida de tu familiar se salve, ¿verdad? Pero sobre todo, hermanos, somos misioneros al mundo, a las naciones, a los que nos rodean, por amor a Dios, hermanos. Por amor a Dios. Amas a tu familia, de verdad amas. ¿Qué es lo más que puedes hacer por tu familia? Dejarles una herencia, felicitarlos en sus cumpleaños, darles regalos,
llevarlos a pasear, darles dinero. Yo creo que hay otras cosas más grandes que tú y yo podemos hacer por amor a nuestra familia. Y me refiero a que tú les compartas de Cristo, a que los lleves a los pies de Cristo, a que hagan una decisión por Cristo. Tú puedes poner ahí el nombre de quien tú quieras, por amor a incluso tu novio o tu novia, tu esposo o tu esposa. Estoy seguro que aquí hay esposos cuyas esposas no son salvas y viceversa, ¿verdad que sí? Tal vez tú tienes tu novio aquí, o tu novio no ha querido venir, o tu novia. Si realmente le amas, tienes que llevarlo al conocimiento de la palabra de Dios, tienes que darle testimonio. Así que es una buena motivación para realizar la obra misionera en amor. ¿O qué no te ha movido también? ¿Qué no es suficiente que amas a tu gente, a tu familia? ¿No quieres que se condenen, que se pierdan? Romanos 15, quiero que me ayuden a buscar esta parte de la escritura. Aún amar a los enemigos, hermano, si los tienes. Yo espero no tenerlos, ¿verdad? Pero si los tuviera, aún a ellos tengo que amar. Porque Cristo dijo, ama a tus enemigos. No nada más a tus amigos, también a tus enemigos. Ama a todas las etnias. En la iglesia de Nazaret lo estamos preparando para 2 viajes misioneros. Uno habrá en julio, unos cuantos días, y el otro en septiembre. ¿Y qué nos está motivando? Lo mismo, el amor de Dios por las etnias, los hijos, los bichones. Y luego acá, a Michoacán. Eso es lo que la iglesia debemos de estar haciendo. Involucrados, ¿verdad? Comprometidos en la obra misionera, hermanos. Repito, la cita es Romanos 15, versículos 8 y 9. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para mostrar la verdad de Dios. Para eso estamos tú y yo, hermanos, para eso somos misioneros, para mostrar a la gente y a las naciones, si se necesita, la verdad de Dios, de la palabra de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres, para que los gentiles, la gente que no es judía, ¿verdad?, glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Por tanto, yo te confesaré de los gentiles y cantaré a tu nombre. Te confesaré. Tenemos que ser testigos de lo que hemos visto y oído, del amor de Dios. Si es que está en ti el amor de Dios, no te quedes para ti el amor de Dios, compártelo. No cantamos a veces, ¿verdad?, que este himno lo debes compartir, ¿verdad, hermano? ¿Lo estás haciendo, hermano? ¿O te lo quedas el amor de Dios para ti? Yo creo que haces mal, definitivamente, ¿verdad? Ahora, un poquito atrás, en Romanos 9, capítulo 9 de Romanos, versículos del 1 al 3. Fíjate la experiencia del apóstol Pablo. Romanos 9, del 1 al versículo 3. Verdad digo en Cristo. O sea, Pablo estaba hablando con un corazón sincero. Verdad, sin mentiras, ¿verdad? Verdad digo en Cristo, no miento. Y mi conciencia, ¿tienes conciencia, hermano? ¿Está llegando la palabra a tu conciencia? Quizás en años de venir aquí a Monterrey, o tal vez tú ya conociste el Evangelio antes de llegar a Monterrey, y tu conciencia ha estado dormida, pensando que con congregarte, con reunirte, venir a escuchar la palabra, cantar, ya es suficiente. Pero no es así, hermanos. ¿Cómo está nuestra conciencia? Por lo menos la conciencia del apóstol Pablo dice: mi conciencia, dentro de mí, mi conciencia, me da que testimonio y me dice: estoy loco por el apóstol Pablo. Pablo, tú eres un misionero. Sigue predicando, sigue enseñando la palabra. Mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. La iglesia primitiva, hermanos, era una iglesia, era un ejército de misioneros que, aunque fueron esparcidos por diferentes lugares,
les recordaba. Y luego el Espíritu Santo les usaba con poder. De tal manera que en un solo día hubo 3,000 nuevos convertidos y poquito después 5,000. Porque decían ellos mismos ser anatemas, que significa maldito, separado de Cristo. Imagínense, una vida separada de Cristo, hermanos, es una vida sin rumbo, sin propósito, triste, ¿verdad? Sin ningún objetivo. Porque decían ellos mismos ser anatemas, separado de Cristo, dice a Pablo, por amor a mis hermanos. Y Pablo, por amor a sus hermanos, a los que eran sus parientes según la carne, no solamente oraba por ellos, sino que también les hablaba de Cristo. Tú y yo, hermano, hagamos lo mismo. Tienes familiares que no son salvos, ¿verdad? Vecinos, amistades, compañeros de trabajo. ¿Qué tienes que hacer? Ora por ellos y dales testimonio. Ora por ellos, no te canses y dales testimonio. Dios tiene el tiempo para cada persona, ¿verdad? Por amor a mis hermanos que son mis parientes, mi gente que amo, mi familia, según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la acumulación de la ley, el culto y las promesas. Entonces Pablo también, hermanos, él estaba consciente de que por amor a su gente, a los que eran de su sangre, él tenía que hablarles del amor de Dios y orar por ellos de manera constante. El segundo punto, hermanos, el tiempo de la obra misionera. El tiempo de la obra misionera. Versículo 1 del capítulo 61 de Isaías, pero en la parte C, al final, dice, hasta que su justicia irradie como luz. Está hablando este profeta, que si fue Isaías, otro profeta anónimo, dice, hasta que Israel, hasta que el pueblo judío, en ellos irradie con una luz la justicia de Dios en ellos. Ya en el Nuevo Testamento, hermanos, nosotros entendemos que Cristo es para nosotros sabiduría, justificación, santificación y redención. Entonces yo soy justo, tú eres justo, pero no por nosotros mismos, hermanos, ¿no? Pero todos nosotros, los verdaderos hijos de Dios, todos los cristianos, somos justos en la justicia de Cristo. ¿Qué ocurrió cuando Cristo estaba en la cruz? Lo que ocurrió es que el Padre, cuando Cristo estaba crucificado, Él hizo como una transferencia a nosotros, a la humanidad, para tomar la justicia de Cristo y ahora vernos a través de la justicia de Cristo. De tal manera que Dios el Padre ya no nos ve como pecadores, ya no nos ve como gente imperfecta o mala, que si lo somos, hermanos, ¿verdad? Humanamente hablando. Pero ahora todos nosotros somos justos a los ojos de Dios, por la justicia de Cristo, hermanos. ¿No te gustaría que esto mismo ocurriera en tu familia, que no es cristiana? Que en ellos se mostrara la justicia de Dios, que fuera una realidad. Y luego dice, y su salvación arda como antorcha. Arde la salvación que tú tienes como una antorcha dentro de tu ser. Hay ese fuego que te quema, que te impulsa a hablar y no callar. Tú eres un verdadero hijo de Dios, verdadero cristiano. Y si no, mira, algo anda mal, ¿verdad? Segunda Timoteo 4, del 1 al 7, el Nuevo Testamento. Segunda Timoteo 4, del 1 al 7. Estamos hablando en segundo lugar del tiempo de la obra misionera. ¿Cuál es el mejor tiempo, hermanos? Bueno, de alguna manera estamos entendiendo. Dice, hasta que su justicia irradie como luz y su salvación anda como antorcha. Ahora, ¿qué dijo Pablo hablando de los tiempos de la obra misionera? La cita es 2 Timoteo, capítulo número 4, versículos del 1 al 7. Son varios versículos, pero búsquenlos, hermano, y acompáñenme con su vista para que lean conmigo y en silencio en su lugar. 2 Timoteo 4, del 1 al 7. Palabras de Pablo a Timoteo, dice versículo 1, te encarezco, ¿verdad? Esta palabra te encarezco, hermanos, es, ahí te encargo. Cuando nosotros encargamos a otra persona algo, es porque es algo especial, te lo encargo, tengo mucho
si vamos a mandar una caja con algo frágil, ¿verdad? Hasta le ponemos un letrero, ¿no?, que dice frágil, manéjese con cuidado, te encargo a mi hijo, ¿verdad? Cuídalo, protégelo como si fuera tu hijo, etc., ¿no? Aquí entra la idea, te encarezco como algo muy importante, muy especial, muy preciado. Te encarezco delante de Dios, del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que prediques la palabra. Si tú me estás escuchando, hermano, hermana, eso es lo que Dios quiere para tu vida. Y lo ha querido desde el momento en que tú lo recibiste en tu corazón. Yo no conozco muchos de nombre, ya hay varios que yo no conocí cuando yo estuve aquí en Monterrey. Algunos sí los conozco de nombre. Pero adjudícate esta palabra para ti. Dios te está diciendo a ti de manera individual que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia. Mucha paciencia, hermanos, para que un alma venga a los pies de Cristo, para que diga, ok, me rindo, acepto a Cristo, ¿verdad? Ya no me voy a resistir más. Paciencia. Verso 3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo conocimiento de oír, se abandonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Este versículo 3, hermanos, que en los tiempos que estamos viviendo, falsos profetas, falsos maestros, falsas doctrinas. Si tú eres un creyente en la doctrina de Cristo, tenemos juntos tú y yo una tarea, hermanos: enseñar y defender la doctrina que Cristo nos dio. Verso 4: y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones. Que tu familia te diga, ¿sabes qué? Mejor vete de aquí de la casa, o te voy a desheredar. Que tu patrón te diga, no quiero que un cristiano sufre, porque Cristo sufrió por ti y por mí. Ahora nos toca a nosotros sufrir, hermanos. La verdadera vida cristiana no es color de rosa, hermanos. No es nada más venir y que adorar, que muchos cantos, que mucha predicación, el amor, el ambiente, la unidad, compañerismo. No, hermanos. Otra vez le dice, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Todos tenemos en común el mismo ministerio de proclamar, de enseñar la palabra de Dios a cualquier persona que lo requiera. Para terminar, punto número 3, hermano, el resultado de realizar la obra misionera. Bueno, yo voy a hablar de los resultados que el pasaje menciona, pero ya en la práctica hay muchos resultados, hermanos. Versículo 2 de Isaías 61 dice, entonces, aquí está el primer resultado: las naciones verán tu justicia. O sea, Dios quiere que todas las naciones vengan al conocimiento de Cristo. No nada más los mexicanos, hermanos, todas las naciones. Que todos los reyes vean la gloria de Dios y se rindan a Él. También dice que será dado un nombre nuevo que la boca de Jehová te otorgará. ¿Cómo te llamas tú ahorita? En la otra vida ya no nos vamos a llamar como ahorita, hermanos, ya no. Desconocemos cuál es ese otro nombre nuevo, pero la Biblia sí lo enseña. Por ejemplo, si estás tomando nota, Apocalipsis 3:12 y 12:11, en ambos versículos enseñan que en un futuro muy próximo, tú y yo vamos a tener cambio de nombre. Por ejemplo, yo ya no voy a ser mi viejo José, ya no. No sé qué nombre voy a tener. Pero dice, al que venciere, ¿sí? Al final, hermano, si tú fuiste un misionero, venciste, ¿verdad?, a las huestes de maldad, rescataste muchas almas para Cristo, entonces tú vas a tener una distinción de parte de Dios, un premio, una recompensa, un galardón, una corona al que venciere. En el último versículo del 6:62 nos da una solución. ¿Cómo nos va a llamar Dios cuando dice, le voy a dar un nombre nuevo?
llamarán pueblo santo, redimidos de Jehová. Qué bonito nombre, ¿no? Somos un pueblo, hermanos, santo, nación de reyes y sacerdotes, nación santa, pueblo adquirido por Dios, redimidos de Jehová, y a ti te llamarán ciudad deseada, no desamparada. Por último, hermanos, aquí aparece el concepto de amparada o desamparada. Acuérdate antes del cristiano, tú estabas desamparado, eras huérfano, espiritualmente hablando, igual que yo. Estábamos lejos de Dios, ajenos a los actos de la promesa, hermanos, sin esperanza y sin Dios en el mundo, sin Cristo, vagando, ¿verdad? Por aquí y por allá, pero no habíamos conocido el amor de Dios. Hace mucha gente todavía en el día de hoy que si tú no le hablas, ¿cómo serás salvo? ¿Cómo se salvará esa persona? Fíjate lo que dice ahí la escritura, hermano. En el versículo 6 hay algo importante que observar. Dice: sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas todo el día y toda la noche, no callarán jamás. El verdadero hijo de Dios, el verdadero cristiano, el verdadero misionero, no calla jamás. Porque aún en la cama de un hospital ha habido muchos testimonios, hermanos, a las enfermeras, a los médicos, pero se les comparte la palabra, hermanos. No callarán jamás. ¿Qué nos pudiera callar, hermanos? Las amenazas de muerte, y que la gente nos ignore o hable mal de nosotros, no debería de ser motivo para que tú y yo callemos. No debería ser motivo. Y finalmente el verso 6 dice: los que os acordáis de Jehová, no reposéis. ¿Qué significa reposar? Reposar, no descansar. Iglesia, no reposes, no te relajes, sigue predicando la palabra. Tú que eres miembro o congregante en esta iglesia, tú eres un misionero o una misionera de Dios. Es hora de empezar. ¿Verdad que sí, hermanos? Cierren sus ojos, por favor, y vamos a orar. El más grande de los misioneros fue nuestro Señor Jesucristo. Eso no tiene dudas. Eso no se discute, hermanos. Y si tú te dices cristiano o cristiana, pues imita a Cristo. Así de sencillo, hermano. Si Cristo hizo labor misionera entre los ricos, entre los pobres, entre los sanos, entre los enfermos, a niños, a ancianos, a jóvenes, hermano, pues sigamos sus pisadas. Hermano, empieza ya. Tú eres un misionero. No se conformen con el grupo que son, hermanos. Hay mucho que hacer. ¿Sí? El campo misionero es todo el mundo, hermanos, todas las naciones. No nada más Opa, o Guadalajara, o Jalisco, o México. En todos los rincones, tú y yo tenemos que ser testigos de Cristo. Todos nuestros ojos cerrados, por favor, en actitud de oración. ¿Qué le responde?